Cordiales saludos, amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar con el estudio profético que estamos llevando día a día. Estamos hablando del libro de Apocalipsis. Antes de poder iniciar, vamos a hacer una oración. Bondadoso Dios que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos humildemente que tu presencia nos acompañe para poder comprender tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Después de haber estudiado el capítulo 12 del Apocalipsis, en el cual hemos descubierto al poder del dragón que persigue a la iglesia, y a su vez hemos descubierto también al pueblo del Señor que tendría que existir como el residuo final para los últimos días. El pueblo de Dios tiene un mensaje ahora para proclamar al mundo, y el capítulo 12, versículo 17 nos dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta iglesia apareció según la profecía después de 1798, este residuo. Dicho residuo tendría como característica predicar los mandamientos de Dios, en este caso los 10 preceptos, y el testimonio de Jesucristo, que viene a ser todo el espíritu profético. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis se manifiesta el espíritu profético a través de los escritos de los patriarcas, de los profetas y de los apóstoles. Ahora bien, cuando nosotros vamos comunicando esta verdad como pueblo adventista del séptimo día, le hacemos conocer al mundo dichos mandamientos y dicha profecía mencionada en toda la Biblia, y que a medida que se va cumpliendo nosotros nos ubicamos en la historia para mostrar lo que nos toca, porque no vamos a estar predicando pues todas las profecías que ya se cumplieron. Esto ya es la enseñanza para aquellos que aceptaron la verdad. Pero para los que recién llegamos a predicarles, cuando recién estamos iniciando estudios bíblicos con la gente, le hablamos de las profecías de la actualidad, lo que hoy se está cumpliendo. Ese seminario se lo damos como la parte profética. ¿Para qué? Para que la gente aprenda que tiene que obedecer los mandamientos de Dios. Como dice en el libro El Evangelismo, la mensajera del Señor también, predicad los temas alarmantes para poder hacer que la gente quiera estudiar la Biblia. Entonces, con esa finalidad llamamos la atención de la gente para que todos entiendan la necesidad que tienen de conocer las Escrituras. Pero bien, mientras nosotros vamos proclamando este evangelio, acá dice que el dragón inmediatamente se enfurece, se llena de ira, porque no quiere que se predique estas cosas debido a que no quiere que la gente entre en el reino de los cielos. Entonces, en su furia, se levanta contra estos que llevan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Pero ¿de qué manera se manifiesta? Es ahí donde entra el capítulo 13. El dragón se levanta a hacer guerra como lo hizo en Edad Media, pero ahora utiliza también de un poder que lo acompaña. Así que vamos a ver el primer poder hoy día que acompañará al dragón para poder evitar que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo sean conocidos a nivel mundial. No te olvides que estamos hablando de estos temas del capítulo 12, 13, dentro del cumplimiento de la sexta trompeta. Cuando la sexta trompeta está sonando todavía, cuando el sexto sello está en cumplimiento, nosotros estamos proclamando el mensaje y estos poderes se manifestarán. ¿Cómo así? Vamos a ver. Versículo 1 del Apocalipsis 13 dice: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora bien, el texto bíblico nos habla ahora acerca de una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿A qué se refiere? Ya hemos estudiado que en símbolos bíblicos
Las bestias representan a reinos, potencias, reinos que no iban a ser cualquiera, sino los que iban a destacar en la historia del mundo. Por lo tanto, esta bestia de Apocalipsis capítulo 13 debe ser exactamente potencia que se levantaría en determinado tiempo con una función, que es la que vamos a descubrir. Luego de esto dice que esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Por qué? El versículo 2 nos sigue explicando. La bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y su grande autoridad. Es interesante poder notar que esta bestia está compuesta de 4 poderes unidos, los que hemos estudiado en Daniel capítulo 7. Cuando hemos hecho el seminario de Daniel, hemos descubierto en el capítulo 7 que Daniel menciona a 4 bestias. Estas 4 bestias tenían el símbolo de 4 imperios que iban a existir desde los tiempos de Daniel hasta que apareciera el imperio romano y el cuerno pequeño que representaba el poder papal. Hagamos un poco de lectura de eso, para hacer memoria. Daniel capítulo 7, ¿de qué nos habla? Daniel capítulo 7. En el versículo 3 dice, y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. Versículo 17. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Y versículo 23, dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra. De manera que entonces, cuando Daniel vio 4 bestias en su visión, se le dijo que eran 4 reinos con sus reyes. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros hacemos el estudio de estas 4 bestias, encontramos sus características. El versículo 4 nos dice, la primera bestia era como un león, que descubrimos que representaba el imperio de Babilonia. En el versículo 5 dice que la segunda bestia era como un oso, que representaba el imperio de los persas. En el versículo 6 dice que era un leopardo, la tercera bestia con 4 cabezas, que representaba a Grecia. Y en el versículo 7 declara que había una 4ª bestia espantosa y terrible con la apariencia pues de un dragón por sus características. Dichas 4 bestias mencionadas acá ahora se vuelven a ver en Apocalipsis 13. ¿Cómo así? Bueno, se ve al leopardo con sus 4 cabezas, al león con una cabeza, son 5 cabezas, al oso con otra cabeza son 6 cabezas, y el dragón con una cabeza más 10 cuernos, 7 cabezas más 10 cuernos. O sea, la bestia del Apocalipsis es una mezcla de las 4 de Daniel 7, el león, el oso, el leopardo y el dragón. Ahora, teniendo eso en cuenta, regresamos otra vez hasta el Apocalipsis, porque ya tenemos la base, lo que significa que Apocalipsis 13 debe ser la continuación de Daniel 7. Nos dice así, el versículo 2, la bestia que viera semejante a un leopardo, sus patas eran como de oso y su boca como de león, y el dragón le dio su poder, su trono y su grande autoridad. Lo interesante es ver que el dragón también ahora está trabajando a través de este poder de la bestia que representa a Roma. Entonces, quiere decir que va a tener un gran protagonismo dentro de los eventos que deban ocurrir en este capítulo 13. Versículo 4 y 5 dice, y adoraron al dragón que le había dado la autoridad a la bestia. Según la parte profética mencionada acá, el dragón que representa a Satanás le dará el poder, le dará la autoridad a la bestia. Es decir, todo lo que la bestia haga en realidad va a ser conducido por el poder del dragón. Apocalipsis 12:9 nos dice quién es el dragón. Dice así, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. De manera que entonces el poder satánico iba a trabajar dándole todo el dominio y la autoridad a esta bestia de la que estamos estudiando y que es la continuación de Daniel 7. Más aún dice, las características de esta bestia. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses.
Las blasfemias. Ya hemos visto en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 30 y 33, que blasfemar contra Dios es llamarse como Dios. Cuando Jesús dijo, yo y el Padre somos uno, inmediatamente lo acusaron de blasfemo y lo quisieron apedrear a Jesús por blasfemia. Lo que significa que este poder, llamado la bestia, también se iba a dar el título de Padre o Santo Padre. O sea, estaríamos hablando de nuevo acá del poder papal. Ahora, más características. El versículo 1 dice, me paré sobre la arena del mar. Arena del mar significa gente, ¿correcto? A Abraham se le había dicho, tu descendencia será como la arena del mar. Así que él le está diciendo, me paré en medio de la gente, más aún, y vi subir del mar, es decir, de en medio de las naciones, pueblos, tribus y lenguas, porque así lo declara Apocalipsis 17:15, que eso es mar. Y vi subir de en medio de ellos una potencia, una bestia, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 coronas. Cuando esta potencia estaba subiendo al escenario del mundo, ya se veía que esos 10 cuernos, de los cuales estudiamos que era una división de Roma que sucedió en 476 después de Cristo, ahora acá se presenta a los 10 cuernos con coronas. ¿Qué cosa significa eso? Que esta bestia debe existir después de que esos 10 reinos ya existen en la historia. Lo que significaría que la bestia aparece después del 476. Sin duda, esta bestia, que se llamaría Santo Padre, debería aparecer cuando pasara el año 476. Bueno, ahora, según la profecía dice acá, que tendría poder para actuar por 42 meses. 42 meses equivale a 3 años y medio. En el calendario hebreo, que es con el que siempre se hacen los conteos en la Biblia, encontramos que son 360 días que tiene el calendario hebreo por año, lo que significaría que serían 1260 días, 42 meses. O sea, en profecía, 1260 años. Y ya hemos estudiado de nuevo, regresando al capítulo 7 de Daniel, que cuando el poder papal ascendió en Daniel 7:25, se declara que tendría dominio por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Analicemos eso un poco para poder hacer memoria y para quienes no estuvieron en ese tema de Daniel. Daniel capítulo 7, verso 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo, refiriéndose al poder papal, al cuerno pequeño. Es decir, blasfemaría contra Dios llamándose Padre como Dios. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Fueron las persecuciones que infligió contra el pueblo de Dios durante la Edad Media el papado y la Inquisición. Y luego dice, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y fue cuando descubrimos que se cambió el sábado por el domingo. Y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que equivale a 3 años y medio o 42 meses o 1260 días, que en profecía obviamente son 1260 años. Ahora, estos 1260 años comienzan cuando el poder papal recibe la autoridad de parte del dragón paganismo a través de Justiniano, emperador de Roma, y llega su dominio y su autoridad hasta 1798 después de Cristo, cuando Napoleón Bonaparte, a través de su general Berthier, manda tomar preso a Pío VI, se lo lleva deportado hasta Valencia en Francia, donde al siguiente año muere por el maltrato que le dio Napoleón. Muy bien, esos son 160 años o 42 meses. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 13, entonces encontramos que los 42 meses de autoridad que tendría el poder de la bestia o la potencia, que aquí está representada después del 476, sería la potencia papal. Entonces ya tenemos un orden histórico. Primero, el león que era Babilonia, luego le seguía el oso que es Persia, luego le seguía el leopardo Grecia, luego le seguía el dragón que representa Roma, y ahora vemos que ese dragón se llama la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que continúa después de Roma pagana convirtiéndose en Roma religiosa o papal. O sea, en otras palabras, este capítulo nos está hablando de la historia universal. Más allá
de poder ver controversias en las profecías, deberíamos de verlas como Dios las ha dado. ¿Cómo? Para que descubramos el tiempo en que nos encontramos y cómo iba a ser el proceso de los eventos y sucesos que marcarían la cronología profética e histórica tanto del mundo como de la Biblia. ¿Para qué nos sirve eso? Bueno, porque Dios quiere que sepamos que Él está al control de la historia y que cada suceso que Él dijo que acontecería sucedió exactamente como Él lo dijo. Pero si algunos quieren tomar estas porciones de la palabra del Señor para buscar controversias, no lograremos el propósito que Dios quiere. Dios no quiere las controversias de ese tipo. Dios lo que quiere es que toda la humanidad se centre en los acontecimientos y que todo sucedió en su orden establecido. Y aquí dice que llegaría el tiempo en que habría una potencia religiosa que involucraría a creyentes que alguna vez fueron de parte de Dios, pero que cometerían errores que harían que dicho sistema religioso tuviera que ser dejado de lado para que la verdad de Dios pudiera llegar por otros medios. Muy bien, así siempre ha sido. Capítulo 13, sigo leyendo ahora el versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, es decir, se llamó como Dios, para blasfemar de su nombre, el nombre de Dios. Y el nombre también representa a la ley de Dios, que ya lo hemos estudiado cuando estábamos estudiando el libro de Daniel, puesto que el nombre de Dios está escrito en su ley. Blasfemar de su nombre significaría que pondría sus propias leyes, ¿correcto? Y eso es lo que pasó durante la Edad Media, puesto que el poder papal a través de la Iglesia puso su propio derecho canónico, sus propias leyes que regentaban y que las puso por encima incluso de la palabra de Dios. Bien, eso lo conocemos por la historia. Pero sigue diciendo más. Para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. También hemos estudiado en Daniel capítulo 8 cómo es que blasfemó del tabernáculo de Dios, cuando atacó la continua mediación de Cristo. Desde ese momento el santuario fue atacado porque entonces se puso a otros intercesores y mediadores aparte de Jesucristo. Y Cristo prácticamente quedó de lado en su intercesión en el santuario celestial. Así es como se cumple, blasfemó de su tabernáculo. Pero más aún también dice acá, y de los que moran en el cielo, es decir, de los ángeles. ¿Ah? Porque durante la Edad Media, según el diccionario de Lucius Ferraris, para el Papa, los ángeles estaban bajo el dominio de lo que dijera el papado. Tanto así que en ese diccionario se declara, si los ángeles cometieran algún error en la fe, entonces pueden ser juzgados y excomulgados por el Papa. Eso está en el artículo Papa del diccionario Lucius Ferraris. Así que entonces, esto indicaría a las claras que dicho poder está representado aquí en Apocalipsis capítulo 13 con el nombre de la primera potencia o primera bestia, ¿correcto? Nombrados aquí en Apocalipsis 13. Ya sabemos que antes hubieron otros poderes. Muy bien. Ahora, más aún dice aquí el texto bíblico. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad para actuar. Ahora, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Qué sucedió? Aquí dice que persiguió a los santos del Altísimo y logró vencerlos. Esto sucedió durante las persecuciones de la Edad Media, porque hasta el día de hoy hay 68 millones de asesinados por causa de según la última estadística, por causa de la Inquisición española. No sabemos cuántos miles o millones más hayan sido asesinados durante ese proceso de la Inquisición. Pero acá la Biblia dice claramente en el versículo 7 que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y que también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Todos estos acontecimientos, sin duda, se dieron durante el periodo de la Edad Media, y este poder llegó hasta tal punto que dominó todas las naciones hasta 1798, cuando Francia se le rebeló, obviamente. Muy bien. Nos sigue diciendo ahora el versículo 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora bien, aquí dice el texto bíblico que todos los que adoran a este poder no van a ser los que
hayan nacido de nuevo. Porque acá solamente dice que adoraron al poder de la bestia aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. ¿Quiénes son aquellos cuyos nombres ya no están escritos en el libro de la vida de la fundación del mundo? Todos aquellos que se llaman impíos. ¿Y quiénes son esos? Los que rechazan el Evangelio. Así que entonces, desde el principio del mundo ya no están escritos esos nombres. Pero eso no es predestinación, no quiere decir que ya en el principio se dijo, haya fulano, sutano, mengano y perengano. No, lo que está diciendo es, desde el principio del mundo ya se ha dicho, todos los que van rechazando el Evangelio, sus nombres están escritos ahí para muerte, ¿correcto? Es decir, la adoran solamente aquellos que rechacen el Evangelio de Dios. Tal es así que la persona está en la capacidad de elegir si acepta o si rechaza el Evangelio de Dios. Si acepta el Evangelio de Dios, su nombre queda escrito en el libro de la vida. Si rechaza el Evangelio de Dios, su nombre queda borrado del libro de la vida. Aquellos cuyos nombres no están en el libro de la vida. Ahora, lo que interesa es saber cómo mi nombre está en el libro de la vida. San Lucas capítulo 10, versículo 20 dice la Biblia. San Lucas 10, 20, y esto es para que puedas tú estar seguro de si tú eres de los que va a adorar a la bestia o no. San Lucas 10, 20 dice, pero no os regocijéis, les dijo Jesús a los discípulos, de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, a los discípulos Jesucristo les dijo, desde el momento que ustedes han entrado en el servicio del Evangelio, desde que han empezado a conocer la verdad y ustedes han empezado a dedicarse a ella, desde ese momento vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Lo que ahora se tiene que hacer es hacer que tu nombre no sea borrado de allí. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 dice claramente que aquellos que venzan no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces el nombre se puede borrar del libro de la vida. Para que no se borre tenemos que vencer. Hay que ser vencedores. ¿Pero en qué tenemos que vencer? En permanecer en la verdad de Dios. ¿Y cómo tengo que hacer eso? Cuanto más estudio la palabra, más permanezco en ella. No puedes permanecer si no estudias, obviamente, porque para permanecer en la Biblia tienes que estarla estudia y estudia, y entonces cada vez vas a descubrir más. Y cuanto más descubras, más vas a querer. Así que para permanecer, todo lo que tienes que hacer es leer. Cuando no sientas ganas de leer la Biblia, ponte a leerla. Aquí los sentimientos no cuentan, sino las decisiones. ¿Correcto? Dios nunca te ha dicho que Él pide de ti tu sentimiento. Jamás ha dicho eso. Siempre la Biblia dice que lo que pide de ti es que sometas tu voluntad a su voluntad. ¿Correcto? ¿Y cómo se hace eso? Cuando tú comienzas a estudiar la palabra, estás sometiendo tu voluntad a la voluntad de Dios. Así que lo que sometes es la voluntad, es decir, la capacidad de decidir de ti. Pero jamás los sentimientos no tienen nada que ver acá. Si tú quieres someter tus sentimientos, Dios te va a decir, perdón, yo nunca te he pedido eso. Así que no te equivoques. Es la voluntad la que tienes que someter. Cristo dijo, solo los que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esos entrarán en el reino de los cielos. Voluntad. Voluntad significa leer la Biblia, entenderla y hacer lo que Dios te dice tú individualmente. No mirar si el otro lo hace. No esperar que el otro cumpla. Tú tienes que cumplirlo porque tú eres el llamado para tu salvación. Elena de White incluso dice en el libro de Deseado de todas las gentes, cuando leas la Biblia, nunca se la apliques al otro, aplícatela a ti. Dios te está hablando a ti. Y cada vez que veas que dice Abraham, Isaac, Jacob, etc., pon tu nombre en lugar de ellos, para que sepas que el mensaje es para ti. Cuando aprendas eso, recién eres un cristiano, recién has nacido de nuevo. Mientras no sepas eso, ni quieras aprender eso, no has nacido todavía de nuevo. Tu corazón no se convirtió. Así que entonces la conversión va a determinar mucho de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Ahora, a los que estaban en el servicio de Cristo, Jesús les dijo, alégrense de que vuestros nombres están ahí en ese libro. Aquellos que ya empezaron a recibir su palabra. Y es que desde el momento que tú naces de nuevo,
tu nombre es anotado y empadronado en el reino de los cielos, como cuando nace aquí un niño y se le empadrona. Pero para nacer de nuevo, el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, nos dice lo siguiente. Dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, tú naces de nuevo con la palabra de Dios, porque al nacer de nuevo tú vuelves a empezar la vida y vuelves a empezar de cero, con nuevos conocimientos, con nuevos pensamientos, con nuevas decisiones. Pero para que todo eso sea nuevo, necesitas una nueva enseñanza. Y la nueva enseñanza comienza con el Evangelio. Toda persona que acepte el Evangelio acaba de nacer otra vez porque está empezando una vida, pero esta vez conducida por Dios. ¿Por qué? Porque la vida pasada fue conducida por Él mismo y se dio cuenta que conducirse por sí mismo no funcionó, que siempre estaba en lo malo. Ahora quiere dejarse conducir por Dios y se esfuerza cada día por hacerlo, y su lucha se centra en eso. Y esa lucha se hace individual porque la salvación es personal. Tal es así que cuando se centra en eso, busca, comprende por sí mismo y cumple por sí mismo, cuando entiende lo que está leyendo. Pero eso es individual. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros hagamos llegar la Biblia a la gente y que la Biblia se interese, que la gente se interese por la Biblia. Y cuando lo hace, este libro cumplirá su trabajo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La transformación solo viene por el conocimiento. Así que si alguien dijera que no se necesita conocimiento para salvarse, es porque ya está perdido, ¿correcto? ¿Y qué tiene que hacer? Comenzar a estudiar la Biblia para estar dentro del camino de la salvación. Muy bien. Ahora, cuando el texto dice, solo la adoraron aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, es obvio, solo van a adorar a este poder los que no leen la Biblia. ¿Por qué? Porque al leer la Biblia sabrán cuándo se está adorando a ese falso poder y cuándo no. Es el conocimiento de lo que te enseña Dios a través de la Biblia lo que te libra de adorar a ese poder de la bestia. Aquí el poder contra el cual tú vas a tener que combatir y vas a tener que luchar es el poder de la bestia. No los demás, no tus compañeros, no tus hermanos, tú no luchas contra ellos. Tus armas que no se levanten contra los tuyos. Las armas se levantan contra ese poder que ha cambiado los tiempos y la ley y que está llevando al mundo a la desobediencia a la ley de Dios. Ese es tu trabajo, no es otro. Pero hay quienes van a estar sin sus nombres anotados en el libro de la vida y por esa razón terminarán defendiendo a ese poder porque no lo atacarán, no demostrarán que ese poder es el error. Al no hacerlo, son aliados con él. Aunque ellos digan que no, estarán aliados porque estarán protegiéndolo a ese poder en lugar de declarar al mundo la verdad de Dios. Así que es cuestión de entender la verdad. Solo los entendidos entenderán, es decir, solo los que estudian la palabra entenderán. Nadie más va a entender después. Muchos están cambiando la religión de Cristo por una religión panteísta, sentimental y emocional, y están haciendo creer que ser cristiano es estar unido a una iglesia por el bautismo y por los sentimientos para con Dios, aunque no lean la Biblia. Eso no es verdad, que no te engañen. Tú no eres cristiano mientras no leas las Santas Escrituras y vivas de ellas, porque Cristo demostró con su ejemplo qué cosa es ser cristiano. Él dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que si tu pastor, si tu dirigente en tu iglesia te dice, no hay necesidad de conocer tanto para salvarse, el conocimiento no te va a salvar, aléjate de él como te alejarías de la lepra. Renuncia a él porque es un falso pastor. Así de sencillo. Muchos piensan que su pastor es un pastor verdadero porque dicen, este pastor no comete pecado. Están equivocados, porque comete el mayor pecado de todos, el rechazo contra el Espíritu Santo, al no querer guiar a la gente al estudio de la palabra de Dios. Ese es el peor de todos los pecados. Así que no te equivoques. Buscar pretextos para querer no venir a la Biblia y depender de las Escrituras no salva a nadie. Más aún, de este poder se dice en el versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal se sanó, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ahora, según este pasaje del versículo 3 dice
que una de las cabezas de esta bestia fue herida. Así que lo que necesitamos descubrir es a qué representan las cabezas. Apocalipsis capítulo 17, versículo 9 nos dirá qué cosas son esas cabezas. Apocalipsis 17, 9 dice la Escritura: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Así que entonces las 7 cabezas de este poder de la bestia son 7 montañas. ¿Y qué cosas son esas 7 montañas? Bueno, son los 7 montes que existen en Roma, Roma y sus 7 colinas. El monte de Aventino, Palatino, Viminal, Quirinal, Montecelio, Esquilino y Vaticano. El monte Vaticano es el que se le quitó para 1798. Tal es así que entonces una de sus cabezas le fue herida mortalmente. Pero luego dice que esa cabeza se le sanó. ¿Ah? ¿Cómo sucedió eso? Para la fecha de 1929, Benito Mussolini lleva a cabo un tratado que se llamó el Tratado de Letrán, el famoso Tratado Lateranense. Dicho tratado declaraba que se le devolvía al Papa los estados pontificios del Vaticano, que se los había quitado Napoleón Bonaparte y que luego Manuel II también hizo lo propio. Entonces se le devolvieron los estados pontificios del Vaticano al papado, juntamente con todo el dinero que le había quitado Napoleón Bonaparte y todas las riquezas. Y junto con eso se le devolvió la soberanía al Papa del Estado Vaticano. Y junto con eso se declaró que ahora la Iglesia se gobernaría con sus propias leyes y que nuevamente volvía a recibir su poder y su autoridad. Pero de todos estos acuerdos hubo uno que no se cumplió sino hasta el año 2009. ¿Cuál? El que se le daba toda la autoridad de nuevo a la Iglesia para que se condujera con sus propias leyes. Esto no se había cumplido y Benedicto XVI para el año 2009 reclamó esto a la Organización de las Naciones Unidas. Y cuando reclamó, inmediatamente se revisaron los tratados lateranenses y se descubrió que en realidad la Iglesia debía de ser gobernada por sus propias leyes. Pero lo que catapultó más a este asunto fue cuando el Papa reclamó y dijo: nosotros no vamos a poder cumplir con las leyes que establezca el gobierno italiano, porque hay leyes que el gobierno italiano está empezando a aceptar, y se mencionó por ahí el asunto de la ideología de género. Está empezando a aceptar y nosotros no lo podremos aceptar, dijo él. Muchas cosas que digan las leyes italianas no podrán ser aceptadas por la Iglesia, y si por eso tendremos persecución, no importa, dijo Benedicto XVI. Así que, debido a ese reclamo, pronto se estableció que la Iglesia se gobernaría sin las leyes de la nación. Y entonces salieron tremendos títulos en las primeras planas de los periódicos que decían: Iglesia se divorcia del Estado italiano. Es decir, se separó porque ahora se conduciría por sus propias leyes, que actualmente está sucediendo eso. Sabemos que es un Estado-nación el Vaticano. Muy bien, pero eso no es todo. La profecía dice, después de eso, ¿qué pasaría? Apocalipsis capítulo 13, verso 3. Y el dragón, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Estoy terminando de leer el versículo 3. Toda la tierra se maravilla después del 2009 en pos de la bestia. Bueno, para el año 2010, sorprendentemente, Benedicto XVI escribe su carta Caritas in Veritate, Caridad en la Verdad. En dicha carta apostólica, él declara que es necesario un gobierno mundial, una autoridad pública mundial. Juntamente con eso, ese mismo año se habló de una sola iglesia mundial, de una sola moneda mundial, de un solo banco mundial y de un solo gobierno mundial. Eso quiere decir que desde entonces se buscaría la gobernatura de toda la tierra. En efecto, resulta que para el año 2014 algo sorprendente ocurrió. Simón Pérez, quien ya murió, que fue expresidente de Israel, conversando con Francisco I, le dijo: ¿sabes qué? En el año 1997 se formó la IRU, la Iniciativa de Religiones Unidas.
Y en esa carta de la IRU, nosotros habíamos dicho que en el futuro llegaría un papa que sería quien gobernaría el mundo entero y que sería Dios para todas las religiones y que todos tendrían que aceptarlo porque como la Organización de las Naciones Unidas políticamente ha fallado para poder acabar con los movimientos terroristas y revolucionarios, ahora este papa lucharía para poder alcanzar lo que no logró la ONU. Con esa finalidad, se le dijo a Francisco I, contigo se tiene que formar la ORU, la Organización de Religiones Unidas, la ONU de las religiones. Increíblemente, Simón Pérez declaró que esto ya lo habían tenido en una agenda. En dicha agenda, lo que se busca es que ahora este papa tenga que recorrer el mundo, nación por nación si es posible, para lograr las alianzas para la paz mundial. Y cuando lo logre, entonces se podrá formar ese gobierno mundial de la Iglesia donde el papa dominará toda la tierra. ¿Para qué? Para lograr lo que la ONU no logró. Y esto se logrará solo cuando todas las religiones hagan alianza, la ONU de las religiones, o llamada ORU. Y así se va a cumplir lo que dice el versículo 3. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Ahora lo sorprendente viene. Cuando en el año 1996 Juan Pablo II fue nombrado peregrino de la paz, él comenzó estas andanzas porque se quería cumplir lo que ya se había dicho en la iniciativa de Religiones Unidas. Tal es así que con esas andanzas comenzó a buscar la alianza de las religiones. Y en su alianza por la paz, lo que él busca es la unión por la ética y el humanismo. Mientras que la Biblia dice que si nos vamos a unir por la verdad, por el Evangelio. No podemos unirnos por la ética y el humanismo. En el libro de Efesios, capítulo 4, la Biblia nos dice claramente cómo es la unidad cristiana. Efesios, capítulo 4, versículo 13 y 14. Dice la Escritura. Efesios, capítulo 4, versículo 13 y 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Según la palabra del Señor, nosotros nos unimos en la fe, no nos unimos en diálogos, no nos unimos en sentimientos fraternos. Eso no es unidad. Esa es la falsa unidad. Nos unimos en la verdad. Si se predican las mismas cosas, si se creen las mismas cosas, si tenemos una misma manera de pensar, como dice Pablo, que penséis lo mismo, que no habléis más de lo que está escrito, solo cuando lleguemos a eso estamos llegando a la unidad. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6. Fíjense lo que dice allí el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6. Dice aquí la escritura. Versículo 6. Pero esto, hermanos, os lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Fíjate lo que dice aquí el texto bíblico. Dice el apóstol Pablo, aprended del ejemplo que yo os doy conmigo y Apolos, que no hablamos nunca más de lo que está escrito. ¿Para qué? Para que no vaya a ser que por nuestras interpretaciones antojadizas la gente crea una cosa o crea otra cosa y hagamos que se pelee. Así que el asunto aquí es no hablar más de lo que está escrito. Y si queremos una alianza de religiones, que todos estemos unidos, no nos podemos unir mientras no creamos una misma cosa. Y para creer una misma cosa, tenemos que empezar por qué tenemos que creer. Y solo hay para creer un evangelio. No hay 2 ni 3 evangelios. ¿Cuál es ese evangelio? El evangelio del mensaje de los 3 ángeles que se llama el evangelio eterno de Apocalipsis 14, 6 al 12. Cuando todas las religiones acepten este mensaje de los 3 ángeles, recién se da una alianza de religiones y recién es aprobada por Dios.
Pero mientras eso no pase es imposible. En el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 16, nuestro Señor Jesucristo declara lo siguiente. San Juan capítulo 10, versículo 16. Dice la escritura allí. ¿Cómo es que Jesús busca la unidad de todos? También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, es decir, su palabra, y habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor. Por eso queremos que este evangelio llegue al mundo entero para que cuando todos lo oigan haya un solo rebaño y haya un solo pastor y todos sigan una misma verdad. Eso es lo que Jesús quería. Por eso Satanás casi siempre te va a decir así. Ah, sí, pero puedes tener mucho conocimiento, pero si no vives lo que predicas, no vale lo que dices. Este es astuto. Uno, él jamás ha cumplido y te quiere venir a acusar a ti. Ese es el más pecador de toda la tierra. No tiene ni derecho a hablar sobre lo que es pecado, ni a acusarte ni por un segundo y decirte pecador. ¿Con qué cara? Él no tiene derecho a hacerlo. Los ángeles que han caído con él no tienen derecho a hacerlo. Los hermanos de la iglesia, los que están cerca de ti, no tienen derecho a hacerlo porque ellos son peores. Entonces, ¿de qué lado? Solo Cristo es el que justifica, Cristo es el que limpia, no hay otro. Por eso, hermano, lo que interesa es que escuches el mensaje, pero si tu cerebro ya no está bien, entonces tú vas a decir, yo no voy a escuchar, no me importa, ¿no? No, eso no tiene sentido, eso es buscar pretextos. Tu pastor que te esté enseñando los mensajes de los tres ángeles, las profecías, escúchalo. El hermano que te está predicando, sea quien sea, venga por quien venga la verdad, escúchala, porque si te haces el sordo, a pesar de que es verdad, Dios no te salvará. ¿Tú crees que vas a ir ante Dios y le vas a decir, Señor, yo no creí por esto, por aquello? Dios te va a decir, hijito, discúlpame, pero si me vas a venir a decir que no creíste porque pecadores o no pecadores, eso ya lo conocía yo de memoria. Yo te envié el mensaje a ti, tú tenías que creerlo y hacerlo. No lo hiciste, te perdiste. ¿Qué le haces daño tú al otro? En nada. Hay personas que están cayendo en el fanatismo y en el extremismo y están llegando a buscar pretextos para no obedecer. Muchos, y te voy diciendo, la gran mayoría, se va a perder por esa razón, porque pusieron pretextos, porque muchas veces cualquiera te puede inventar algo, cualquiera puede decirte algo. ¿Cuántas veces se han visto predicadores que les inventan de todo? No nos libramos. Así somos los que llevamos el evangelio, nos levantan de todo. ¿Qué nos importa? ¿Por qué? Porque ya sabemos que es así, así está escrito. Pero hay gente que por ser chismosa, enredosa, siempre cree porque le gusta el chisme y finalmente se perderá. No hay nada que hacer por esos casos. Son desesperados porque nadie los puede convencer de aquello que en su cabeza ya se han convencido, a pesar de que la Biblia no testifica nada en favor de eso. La palabra del Señor solo te enseña una cosa: lee, practica y si quieres así vas al reino de los cielos. No hay más. Todo lo demás es puro pretexto. ¿Sabes que cuando una persona no quiere obedecer, siempre pone pretextos? Ah, no obedezco por esto. Ah, no obedezco por aquello. ¿A quién le haces daño? Te haces daño solo, porque al no obedecer te pierdes solo. Nadie te va a seguir y te va a decir, ah, ya por eso no lo haces yo también. No, te van a mirar y van a decir, pobrecito. Este no razona porque no está pensando en su salvación, está poniéndole pretexto a todo para no salvarse. No hay nada que se pueda hacer. En esos casos el evangelio queda neutralizado. Así que solo queda un camino para esas personas para que lo hagan individualmente. ¿Qué cosa? Venga a Cristo, lea la Biblia por usted mismo y en lugar de poner pretextos de decir que no, que mucho conocimiento, en lugar de eso, sigue la verdad. ¿Sabes? Jamás le vamos a hacer caso al mal. Los que verdaderamente seguimos a Cristo, por más que nos vengan a poner pretextos, nos reímos de esos pretextos. Recuerdo que en una ocasión alguien se me acercó en la misma iglesia y me señaló a un hermano. Yo en ese tiempo recién estaba empezando a estudiar también las profecías, la Biblia, estaba repasando el libro El conflicto de los siglos, que se lo recomiendo a todos más bien. Y entonces en esa época alguien se me acercó y me dijo, ¿ves ese hermanito que está predicando profecías? Ese es un tal por cual, desde la A hasta la Z me dijo todo lo de él. Así. Y me dijo, por eso no debes escucharlo. Y yo me reí y le dije, oye,
O sea que porque tú me vengas a decir que el hermanito es así o asá, yo voy a negar lo que mi conciencia me está diciendo con claridad que es la verdad. ¿Tú piensas que soy necio? ¿De qué estás hablando? Le dije yo. Yo jamás me perdería por los pecados de otro, porque nadie va a llevar el pecado de otro. Oiga, y de todas esas cosas que este hombrecito me vino a hablar contra ese predicador, todas habían sido sus patrañas, con la finalidad de alejar de la predicación del Evangelio. Él quería que yo no escuche ese Evangelio, porque el diablo ya sabe quiénes son los que van a escuchar y van a querer hacer algo por Dios, porque se da cuenta. Y este demonio quería frenarme, ¿para qué? Para que yo no aceptara el Evangelio y lo predicara, y lo estaba utilizando a este pobre hermanito incauto. ¿Sabes? Este tipo de personas que a veces te tratan de cerrar el camino para que no escuches las profecías, son gente que ama el pecado, le gusta la corrupción y por eso no quiere que escuches las profecías. ¿Y qué hace? Entonces va a los otros y les dice, ese hermanito es así, ha hecho esto, ha hecho aquello. Todo lo que sale de su cabeza satanizada lo inventa. Son sus inventos, son sus satanismos, porque se ha entregado al diablo y por eso lo hace. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Tienes que ponerte rudo, fuerte y decirle como Jesús le dijo una vez a Pedro, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, no conoces las cosas que son de Dios. Fíjate, tenemos que a veces llegar hasta este extremo para tener que buscar nuestra salvación, porque el diablo se te va a interponer a todo plan para que no leas la Biblia. Comprendiendo esto, querido hermano, debemos recordar que este poder luchará otra vez a través de tus iglesias. ¿Para qué? Para alejarte de las profecías. Dios quiera que no nos aleje. Vamos a hacer una oración para pedirle a Jesús que nos ayude a soportar en esta hora. Querido Dios que moras en los cielos, te agradecemos por tus palabras y te rogamos que nos ayudes a atesorarlas en nuestra mente y corazón, que sean el motor que impulse nuestras acciones individuales y que cada uno de nosotros vivamos de ti y por ti, porque tú nos enseñaste que sin ti nada podemos hacer. En tus manos nos encomendamos. Por Jesús. Amén.